¿Listo? Les damos los buenos días a los alumnos. Tenemos 29 personas que están contactadas. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a continuar, no vamos a esperar más tiempo, ya han pasado 5 minutos, no vamos a esperar más para poder terminar todo lo que corresponde el día de hoy en cuanto a los temas del programa, porque si no, no vamos a terminar la clase que viene. La clase que viene ya es la última clase, que damos el último tema de la unidad 3 del programa, y ya el próximo sería el parcial, y el próximo el recuperatorio, y ya terminaríamos de vernos virtualmente a través del dictado de esta materia. Así que vamos a empezar. Yo les voy a compartir el PowerPoint, no me salía, para que continuemos. Ahí se está viendo. Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces vamos a poner pantalla completa. ¿Y cómo hago para sacar esta pantallita que me queda acá? Si no me tapa. No sé, antes no me salía, ahora me sale. Ahí está. En vista del... Bien. No sale mi cara, ¿no? No, No, bueno. sale una foto una fotografía de caballos, profe. Claro, sí, es Ahí la está. imagen que había en la clase anterior, que la idea de esto es, si me están escuchando los alumnos, ¿me están escuchando, no, los alumnos? ¿Alguno puede contestar? Sí, Bien. Sí, profe, se escucha bien. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, como ya Buenos días. escucharon, vamos a empezar ahora mismo con el dictado de la clase, así podemos terminar con el tema que toca hoy en esta clase y no tener que pasar a la clase que viene. Me decía la profesora Carolina que se veía una imagen de un paisaje, una zona rural con caballos, y la idea de presentar esta imagen es que ustedes en la próxima clase me digan por qué yo hago la presentación de el tema 3, que corresponde a antropología, con una imagen rural sobre la cual se superpone otra imagen que es de la gran ciudad, ¿sí? Y bueno, y ahí pongo el tema antropología. Esto está relacionado con el concepto o la definición de antropología y su objeto de estudio. Así que quisiera que reflexionen sobre esto y en la próxima clase lo conversamos. Vamos a continuar entonces con todo lo que habíamos visto en la clase anterior. Habíamos comenzado la unidad 3 del programa, que correspondía a antropología, y dentro de todo esto habíamos visto qué es lo que es la antropología como concepto, cuál es la evolución, el desarrollo, las ramas de la antropología según su objeto de estudio, cuál es la función de cada una de ellas, y nos habíamos focalizado en el concepto de la antropología cultural, llegando a definir el concepto cultura. Habíamos visto que el concepto de cultura era muy amplio y que se habían encontrado más de 150 o 160 definiciones cuando se trató de precisarlo específicamente el concepto, y que Raymond había propuesto, de acuerdo a lo que él había observado, 3 tipos o 3 conceptualizaciones, mejor dicho, de lo que era cultura. Y habíamos cerrado la clase exponiendo un concepto globalizador de esas 3 concepciones o acepciones de Raymond, que eran la cultura humanista o estética, la cultura antropológica y la cultura sociológica. Habíamos llegado a este concepto que englobaba en forma general esas 3 acepciones o definiciones de cultura, y lo habíamos definido que a la cultura, mejor dicho, la habíamos definido como el conjunto de producciones materiales e inmateriales de un grupo social creados en pos del bienestar colectivo. Habíamos quedado en esto y habíamos dicho que las materiales corresponden a todos aquellos elementos físicos creados por el hombre, y los inmateriales también todo lo que está relacionado con
las pautas, los roles, las representaciones sociales, el estatus, los valores y las instituciones que crean los grupos humanos y que son creados para organizar el comportamiento de los integrantes de su grupo social. Así tenemos entonces que a partir de este concepto vamos a extraer del concepto de producciones materiales e inmateriales de la cultura, vamos a extraer los elementos que se encuentran presentes universalmente, los elementos de la cultura que se encuentran universalmente presentes en todos los grupos sociales. Y de acuerdo a eso podemos encontrar entonces los elementos materiales, ¿sí?, que están constituidos por todos los elementos físicos. A nivel objetivo, los elementos materiales son todos los bienes físicos que son creados, producidos o anhelados porque adquieren significado y valor para un grupo, ¿sí?, dentro de un determinado grupo social. Después tenemos que los inmateriales están constituidos por un lado por el lenguaje, que es la forma de expresarse, que tiene significado y sentido para el grupo social. También otro de los elementos que se encuentran inmateriales y que se encuentran presentes universalmente en todos los grupos sociales es el sistema simbólico, que se refiere al sistema de representaciones sociales empleados por determinado grupo social que le da sentido a la vida de ese grupo. Después tenemos las pautas, que están representadas por las costumbres, es otro elemento inmaterial de la cultura, y que ya sabemos lo que son las pautas. Acuérdense que la habíamos definido como ese sistema generalizado, estandarizado y regularizado de comportamiento acerca de lo que es aceptable o no dentro de un grupo social. Y por último tenemos los valores, que también sabemos lo que son los valores, es decir, que tienen que recurrir a repasar todo lo que es pautas y valores que lo habíamos visto cuando desarrollamos los conceptos sociológicos. Todos estos elementos, materiales e inmateriales, le dan identidad a las personas dentro de un determinado... vamos a decir entonces que trasladando el concepto de cultura, el concepto general, podemos trasladarlo a este concepto al campo de la alimentación, diciendo que la cultura alimentaria, es decir, teniendo en cuenta esos aspectos materiales e inmateriales de la definición de cultura, al trasladarlo al campo de la alimentación, vamos a definir entonces a la cultura alimentaria como un complejo de producciones materiales, tales como las herramientas, los elementos, los utensilios o los artefactos que se utilizan para producir, preparar y consumir los alimentos, unido a todo ese complejo de producciones inmateriales, como lo son las representaciones sociales, las cuales están constituidas por las creencias, que los tenemos acá entre paréntesis, los conocimientos, las imágenes, las informaciones y las ideas acerca de los alimentos. Estos dos aspectos unidos a todas las prácticas o las experiencias alimentarias que tienen las personas de un determinado grupo social, todas estas producciones materiales, inmateriales y las prácticas o experiencias, todas son heredadas y o aprendidas y que están asociadas directamente a la alimentación y que son compartidas por los individuos de una cultura o de un grupo determinado, y que le da identidad y sentido de pertenencia. Es decir, todo este conjunto de producciones materiales, inmateriales, de prácticas y experiencias que son transmitidas de generación en generación, le da a ese grupo social identidad y sentido de pertenencia, es decir, sentirse incluido dentro de un grupo social. Se siente identificado por la cultura de ese grupo social. La persona que tiene el audio abierto, por favor ciérrelo porque se escuchan interferencias y esto puede ocasionar que el resto de los alumnos no puedan escuchar bien lo que se está dando de la clase, así que le pido por favor que se fijen quién es el que tiene, porque suele ocurrir que uno no se da cuenta que el que lo tiene abierto lo cierre. Bueno, y entonces, habiendo trasladado el concepto de cultura a el concepto de cultura alimentaria, podemos ver que están presentes las producciones materiales, las inmateriales, que han sido transmitidas de generación en generación y que le dan identidad a un grupo. Y de esta definición también podemos sacar,
¿sí? Los elementos de la cultura alimentaria. Acuérdense que recién nomás hace unos segundos hemos visto el concepto de cultura y cuáles eran los elementos de la cultura alimentaria, los elementos universales, es decir, todos aquellos elementos que se encuentran presentes en todos los grupos sociales, aun cuando cada uno de ellos se exprese de manera diferente. Y quiero decir esto como, por ejemplo, que los instrumentos, ¿sí? O los elementos materiales, todos aquellos artefactos que utiliza el hombre para llevar a cabo sus actividades, que corresponde a todo lo que son los elementos materiales, se encuentran presentes en todas las sociedades, aun cuando cada uno de ellos sea diferente en cada una de las sociedades, ¿sí? Entonces, trasladando también este concepto de elementos de la cultura al campo de la alimentación, vamos a decir que los elementos de la cultura alimentaria están constituidos entonces por los instrumentos para preparar o consumir los alimentos, por el lenguaje, en este caso relacionado con todo lo culinario, ¿sí? Las palabras y la construcción de las oraciones que se utilizan para una determinada forma de preparación o para las recetas. Por otro lado están las costumbres, en las cuales incluimos el arte de presentación de las comidas, es decir, por más que en distintos grupos sociales se prepare un plato determinado, cada grupo social tiene una forma más creativa o menos creativa de presentar esa preparación. A esto es lo que se le llama el arte de presentación de las preparaciones. Es el grado de creatividad que tienen los grupos sociales para presentar las preparaciones. Y además de tener en cuenta esto, se incorporan a las costumbres las técnicas de preparación y los tipos de alimentos o de alimentaciones que se consumen. Por otro lado, tenemos también como elemento de la cultura alimentaria las creencias relacionadas con cada uno de los alimentos que se consumen en un grupo social, y por último, el valor social de los alimentos, es decir, la importancia que se le otorga a cada uno de los alimentos dentro de una cultura y que forma parte de la estructura de la dieta. Cuando digo estructura de la dieta, estoy hablando de todos aquellos alimentos que forman parte de un determinado régimen de un grupo social. Y si nosotros comparamos todos estos elementos de la cultura alimentaria con los elementos de la cultura que les mencioné anteriormente, vamos a ver que sí que están presentes y coinciden. Así tenemos, por ejemplo, que habíamos mencionado que la cultura la cultura tenía como elementos universales aquellos elementos o producciones materiales. En el caso de la cultura alimentaria vemos que sí, que están presentes, que son todos los instrumentos de preparación y consumo de los alimentos. Habíamos dicho que otro elemento universal de la cultura era el lenguaje, y dentro del campo de la cultura alimentaria sí está relacionado con el lenguaje culinario. Habíamos dicho que otro elemento eran las pautas, ¿sí? Y en el campo de la alimentación esas pautas están representadas por las costumbres, que encierran todo lo que es el arte, las técnicas y los tipos de preparaciones. Habíamos dicho que un cuarto elemento de la cultura era el sistema simbólico, es decir, el significado que se le da a los alimentos, a los elementos de la cultura, y en la cultura alimentaria está representado por las creencias que se tiene de los alimentos. Y el quinto elemento serían los valores. En este caso, en el campo de la alimentación, está representado por el valor o la importancia social que se le da a cada uno de los alimentos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay dudas con esto? El concepto de cultura lo hemos trasladado. Si escuchan un ruidito es porque me estoy cebando mate, porque se me seca la garganta y estoy en ayunas, así que ese ruidito que escuchen es de mi mate. Yo tengo que tener el audio abierto porque tengo que darles la clase. Bueno, habíamos trasladado el concepto general de cultura al concepto de cultura alimentaria, y los elementos de la cultura también hacia los elementos de la cultura alimentaria. ¿Quedan dudas sobre esto? El que tenga alguna duda puede abrir en ese momento el audio para hacer la pregunta. Porque yo en este momento tengo la pantalla completa con la proyección y no veo
los mensajes que ustedes pueden mandar, a menos que la profesora Carolina o Paula me digan que hay alguna pregunta, pero lo más ágil es que ustedes habiliten el audio y me hagan la pregunta. ¿Hasta aquí estamos bien o no? Sí, profe, no hay preguntas en el chat. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces al tema de identidad cultural. ¿Y cómo relacionamos esto de la identidad cultural? Todos esos aspectos que vimos como elementos universales de la cultura, a ver, voy a volver para atrás, es decir, todos los elementos materiales y los inmateriales, como el lenguaje culinario, las costumbres, las creencias y el valor social, de un determinado grupo social, le dan identidad, ¿sí?, a las personas, es decir, sentirse incluidas dentro de un grupo. ¿Cómo podemos definir el término identidad cultural? Y teniendo en cuenta todo eso que vimos anteriormente, todos esos elementos, podemos decir que es el conjunto de particularidades o peculiaridades, como está escrito acá, propias de un grupo social que le permite a sus integrantes sentirse miembros de este grupo, identificarse con ese grupo y diferenciarse de otros grupos sociales. Todos esos elementos que vimos, tanto las producciones materiales e inmateriales, son identificadas como propias por ese conjunto de la población y hace que se sientan que pertenecen a ese grupo social y se identifican con ese grupo social diferenciándose del resto de los grupos sociales. Así tenemos distintos tipos de identidad cultural. Por ejemplo, en la provincia de Salta vamos a ver que tenemos distintos grupos, que están los sirios, los españoles, los italianos, los israelíes, los collas, los grupos aborígenes, y entonces cada uno de ellos tiene una identidad, un sentido de pertenencia hacia su mismo grupo, y que está constituido entonces por todas esas peculiaridades propias del grupo. Vamos a ver entonces que esos elementos o esa identidad cultural, ¿sí?, está constituida por la socialización, es decir, el tipo de socialización que se da en cada grupo social. Si bien el proceso de socialización está presente en todas las culturas o todos los grupos sociales, esta es diferente en un grupo y en otro. Es decir, que las formas de educar y de transmitir la cultura de un grupo social determinado es muy diferente hacia las otras culturas o grupos sociales. Así el proceso de socialización de los niños, por ejemplo, en la ciudad de Salta va a ser muy diferente al proceso de socialización al que son sometidos los niños de la Puna. A eso me refiero cuando digo que esas peculiaridades están referidas a la socialización, que es diferente la forma en que se educa y se transmite la cultura a los niños durante la etapa primaria o la socialización primaria. También está determinado por la lengua, es decir, el idioma a través del cual se comunican las personas. La lengua es un indicador muy importante de identidad cultural. Nos sentimos identificados con los grupos sociales que hablan nuestra misma lengua, también profesan los mismos valores, tienen las mismas creencias, corresponden a la misma etnia. Esto no está referido solamente a la raza, sino a las características físicas de las personas, es decir, que los grupos sociales se identifican de acuerdo a la similitud en sus características físicas o del organismo. También esa identidad está determinada por los ritos que se practican, por las pautas que están vigentes dentro de determinado grupo social, de los tabúes o prohibiciones sociales y también de los estándares estéticos, es decir, de todo aquello que es considerado bueno o malo, lindo o feo, ¿sí? Entonces se identifican con todas estas características. Todos estos elementos son lo que le dan identidad al grupo social. Y es así que vamos a ver entonces que las prácticas alimentarias son determinantes en el establecimiento y mantenimiento de la sociabilidad humana, en el intercambio personal y en la reciprocidad. Cuando yo hablo de sociabilidad, no estoy hablando de socialización.
la sociabilidad se transmite también en el proceso de socialización. ¿Y en qué se diferencia? Porque la socialidad, mientras que la socialización es ese proceso de influjo mediante el cual se transmite la cultura de un grupo a todos sus semejantes, la sociabilidad es la capacidad o la disposición de las personas para relacionarse con otras. Ustedes vieron que algunos dicen, ay, qué antipática que es esa persona, o qué simpática que es esta persona. Entonces, esto se refiere a esa capacidad de socializar que tienen las personas o de relacionarse con las otras. La sociabilidad, está influida por las características propias de la personalidad y es transmitida, como les dije, en el proceso de socialización primaria y está relacionada con el intercambio personal y la reciprocidad con los otros, la preocupación por los demás, la vinculación afectiva y la comunicación y la facilidad que tienen las personas de adaptarse a los más diversos ambientes. Hay personas, por ejemplo, que dicen que van a un determinado lugar y dicen, no, yo no me siento cómoda acá, y se van. Hay otras personas que tienen esa capacidad de poder adaptarse a las distintas situaciones o a las más diversas situaciones de un determinado ambiente. ¿Hasta ahí está claro? ¿Entendemos? Bueno, si no hay Profe, consulta... perdón, Sí, quería hacer una consulta, porque quería saber para sacarme la duda del trabajo. Nosotros habíamos colocado como que crean identidades, por ejemplo, cuando están realizando alguna práctica alimentaria. No sé si es correcto afirmar eso. cuando comparten Claro, una... cuando comparten alimento. Cuando comparten determinada práctica alimentaria, sí, es correcto. Ah, perfecto. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces vamos que el comer o la alimentación, de acuerdo a todo esto que vimos, sirve o tiene la función de signo entre los que participan en la ocasión de la alimentación o en el momento comensal. Podríamos llamarle así también al momento de la alimentación. Es decir, que la alimentación es un marcador de pertenencia, y esto está relacionado con lo que me acaban de preguntar. Es un indicador de pertenencia, a la vez de inclusión, y de exclusión. ¿Por qué decimos de inclusión y de exclusión? Inclusión porque al ser la alimentación que uno consume similar o la misma de un grupo social, yo me siento incluido. Cuando mis prácticas alimentarias son diferentes, yo siento que estoy excluido o que no pertenezco, mejor dicho, a ese grupo. Y vamos a ver que aún esto está muy marcado en todas las regiones o los grupos culturales específicos que se ubican fuera de las grandes ciudades. Pero aún en las grandes ciudades, en donde los productos de la industria alimentaria, cuando yo digo los productos de la industria alimentaria me refiero a la producción de los alimentos a gran escala, y entonces digo que aún en las grandes ciudades, en donde los productos de la industria alimentaria han conducido a la homogenización de la alimentación, la originalidad y la particularidad regional de la cocina conserva ciertos trazos y no ha sido desdibujado por esa gran industria alimentaria. Es decir, que por más que actualmente estemos asistiendo a un proceso de homogeneización de la alimentación, porque se producen alimentos a gran escala que han sido globalizados en cuanto a su distribución, es decir, que los podemos encontrar tanto en Salta como en Japón, en la China, en Rusia o en Estados Unidos, encontramos los mismos alimentos, pero aún así, cuando hay una globalización de la producción y consumo de alimentos, en determinadas regiones, de determinados grupos culturales, las características de las preparaciones y de consumo de alimentos se mantienen. Así vamos a tener, por ejemplo, que si nosotros vamos a determinados grupos sociales, como por ejemplo grupos aborígenes, ¿sí? O pueblitos de la Puna, o pueblitos, por ejemplo, de Jujuy, que es muy visitado por turistas, como por ejemplo Purmamarca. Estos, aun cuando les ha llegado la globalización en cuanto a
la alimentación, representado por el consumo o la disponibilidad también de productos globalizados, es decir, producidos a gran escala, aún conservan las características de la cocina regional, ¿sí? De la cocina de ese grupo social. Y vamos a ver entonces que cada grupo social posee un cuadro o modelo de referencia que guía la elección de los alimentos. Así, en determinados grupos, por ejemplo, a ver, podríamos decir que para elaborar la humita, existen ciertas pautas de preparación de la humita, ¿sí? Que constituyen un modelo o guía acerca de la forma que es adecuada para elaborar la humita, y vamos a ver entonces que este grupo social dice que para elaborar humita no se debe utilizar choclo amarillo, sino que debe ser choclo blanco, que no se debe utilizar choclo enlatado, que no se debe agregar a la humita original zapallo, y que se agregan condimentos como pimentón y albahaca, ¿sí? Y que la humita original no tiene queso, ¿sí? En cambio, en otros grupos sociales, estas características van cambiando. Entonces, vemos que cada grupo social posee ese cuadro o modelo de referencia que guía la elección de los alimentos para realizar las preparaciones culinarias. Ese conjunto, ¿sí?, de pautas constituye un cuerpo o un corpus más o menos estructurado de criterios que le corresponden a ese grupo social, y por esta razón le confieren una particularidad, sea esta diferencial o distintiva en la cocina o preparación de los alimentos. Y en este sentido vamos a decir entonces que la cocina va más allá, o las preparaciones de los alimentos, va más allá de la presentación de la comida, es decir, de ese arte de presentar los alimentos, sino que también abarca todo lo que tiene que ver con el pasado y el presente de ese grupo social, que le dan significación a la comida. Es decir, este es el valor social otorgado a las preparaciones. Es así como las elecciones alimentarias aparecen entonces ligadas en gran medida a la cultura, como estuvimos viendo, de forma que al ingerir un alimento, las personas que lo comen se incorporan a un sistema culinario, es decir, a prácticas materiales y simbólicas que son compartidas por ese grupo social. Y esto también viene a reforzar esto que me acaba de preguntar la alumna hace unos minutitos. ¿Vamos bien hasta ahí? Me estoy tomando un mate, chicos, mientras ustedes preguntan. Profesora, Vamos. por ejemplo, en este grupo se encontrarían, por ejemplo, las diferenciaciones entre grupos veganos, vegetarianos. Claro, claro. ¿Sí? Tiene una característica peculiar de la alimentación en cuanto a la elección y las formas de preparar los alimentos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, cuando hablamos de identidad cultural, vamos a ver que en el proceso de socialización alimentaria se transmiten pautas relacionadas con los alimentos que se deben elegir y la forma en que se deben preparar e ingerir, ¿sí? Está relacionado con el lenguaje o el vocabulario que se utiliza para las preparaciones, los valores que se le dan a los alimentos, las creencias que se tienen sobre los alimentos, ¿sí? Los ritos relacionados con los alimentos, las pautas de las que les acabo de hablar, los tabúes, es decir, las prohibiciones en cuanto al consumo de determinado tipo de alimento o a la forma de prepararlo, y a todos los estándares estéticos relacionados con las presentaciones de las preparaciones, o bien lo que es bueno o malo para consumir. Todo esto, ¿sí? Todo esto que vimos anteriormente, lo que es cultura, los elementos culturales y la identidad cultural, ¿sí? Van a determinar que las personas elijan de distinta manera los alimentos, ¿sí? Hay distintos factores que influyen en la elección de los alimentos. Y la alimentación
podemos decir que es un aspecto de la vida humana que se caracteriza por su especificidad y polivalencia. Entonces, por eso les pongo acá que la alimentación, ¿sí?, es un factor que se caracteriza por su polivalencia, y esto quiere decir que adquiere 3 funciones centrales, ¿sí? Una está referida a la función biológica, otra a la función psicológica. Perdón, aquí hay un error, en vez de decir psicológica, dice socológica, es psicológica, corrijan por favor, y también está referido a la función social que tiene la alimentación, ¿sí? La alimentación tanto de hombres como de mujeres. Por eso decimos que es polivalente, porque tiene más de un valor o más de una importancia social otorgada a la alimentación, o si se quiere, más de una función, porque la alimentación no es solamente un hecho biológico. Esta triple naturaleza de la alimentación, ¿sí?, biológica, psicológica y social, se la conoce como biopsicosocial, ¿sí?, que opera estrechamente, es decir, los tres aspectos se ponen en funcionamiento de manera simultánea y están entrelazados o interrelacionados. Por eso digo que operan estrechamente, y este aspecto polivalente de la alimentación como biopsicosocial debe ser tenido en cuenta especialmente por aquellas personas que a través de sus orientaciones, de su formación profesional y sus prescripciones pretenden intervenir para modificar las pautas alimentarias de un determinado grupo social, de una persona o de un paciente, ¿sí?, para el tratamiento de una patología, por ejemplo. En este caso estoy hablando entonces de los nutricionistas. Ustedes como profesionales nutricionistas deben tener en cuenta que la alimentación de las personas que ustedes van a atender, es decir, la alimentación de sus pacientes, ¿sí?, encierra un concepto polivalente. ¿Por qué? Porque no solo responde a una necesidad biológica, sino también a un aspecto psicológico y social. Y este trío tienen que tenerlo en cuenta a la hora de prescribir y de indicar un régimen a las personas que tienen determinada patología y para recuperar su estado de nutrición. Esto entonces obliga a ustedes como profesionales o como nutricionistas a la reflexión. ¿Y qué quiere decir esto? En el sentido de entender que las dietas o regímenes de un grupo dependen de un sinfín de factores que están relacionados con todo este trío o este conjunto polivalente. Y vamos a ver entonces que la alimentación no solamente depende de aspectos biológicos, sino también psicológicos, ¿sí?, y sociales, que están relacionados con aspectos contextuales e ideológicos. Así vamos a llegar entonces a ver todo lo que son los factores biopsicosociales o biopsicoculturales, si se quiere, que condicionan la alimentación y la nutrición. ¿Qué quiere decir esto? Todos aquellos factores o fenómenos que inciden en las personas y hace que éstas elijan o rechacen, que acepten o sientan aversión por determinados alimentos. Por eso decimos que, ay, no sé qué pasó, no sé qué toqué. Me salió acá un cuadrito que no sé qué es. A ver, ahí está. Entonces, les estaba diciendo que ustedes como nutricionistas, cuando van a indicar un tratamiento dietoterápico, tienen que tener en cuenta que la alimentación de las personas está influida por aspectos biológicos, psicológicos, contextuales e ideológicos. ¿Se ve acá una pantallita que tiene letras de color rojo? Sí, profe, sí se ve. Ahí desapareció, ¿no? Y vuelve a aparecer, no sé Es por como qué. que se hace más clarito y después más fuerte. Sí, no sé por qué. Bueno, no la puedo dejar, no la puedo sacar, así que la vamos a dejar ahí. ¿Qué dice Windows, no sé qué, de la aplicación? Bueno,
Les estaba diciendo entonces que como profesionales nutricionistas tienen que tener en cuenta que todos estos aspectos influyen en la selección, en la preparación y el consumo de alimentos. Los aspectos biológicos y psicológicos están relacionados fundamentalmente con las experiencias sensoriales que tienen las personas, en cuanto al gusto, sabor, olor, o los efectos que pueda producir en el organismo. Los factores contextuales están determinados por lo ecológico, lo tecnológico y lo económico-político, y los factores ideológicos por las representaciones sociales. Entiéndase como el conjunto de ideas, creencias, imágenes, informaciones o creencias que se tienen acerca de los alimentos. Acá tienen que recurrir a repasar el concepto de representaciones sociales. Vamos a ver entonces los aspectos biológicos. ¿Y qué vamos a decir de los aspectos biológicos? Vamos a decir que el condicionante biológico se refiere a la necesidad de sustancias químicas para que el organismo se mantenga en equilibrio. Es así como ustedes tienen acá, por ejemplo, que el aspecto biológico se refiere a la necesidad de incorporar hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales al organismo para que éste mantenga en equilibrio todas sus funciones. En virtud de eso, y por el carácter omnívoro que tiene el hombre, omnívoro quiere decir que se alimenta de muchos alimentos de distinta naturaleza, y por eso digo que en virtud de esa necesidad biológica y el carácter omnívoro del hombre, consume una gran variedad de alimentos dentro de un amplísimo abanico de fuentes alimentarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder mantener ese equilibrio, el hombre necesita consumir de distintas fuentes, tanto de origen animal como de origen vegetal, todo ese conjunto de sustancias químicas para mantener en buen funcionamiento su equilibrio. Entonces, el modo más simple de consumir un régimen equilibrado consiste en comer a la vez una multiplicidad de alimentos, tanto de origen vegetal como de origen animal. Pero estos condicionantes biológicos sí han podido concretarse de diferente modo, en diferentes grupos, remitiéndose a diferentes estrategias particulares. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos condicionantes, es decir, el condicionante biológico de incorporar hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales al organismo, se pudo concretar, es decir, se puede llevar a cabo en las personas a través de distintas estrategias en función de que existen culturas alimentarias diferentes, y así, cuando digo culturas alimentarias diferentes relacionadas con los condicionantes biológicos, es decir, la necesidad de satisfacer esa incorporación de hidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, ¿sí? Es diferente en los grupos veganos, en los ovo-lacto-vegetarianos, en los vegetarianos puramente, en los carnívoros, es decir, cada uno de ellos, si bien no consumen alimentos, por ejemplo, los veganos, alimentos de origen animal, ellos se valen de distintas estrategias mediante la complementación de los alimentos para poder satisfacer esas necesidades de hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas o minerales. Por eso digo que esa incorporación de sustancias químicas se pudo concretar de diferente modo en esos distintos grupos de veganos, ovo-lacto-vegetarianos, carnívoros, vegetarianos, etc. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Esto en cuanto al condicionante biológico, es decir, aquí se pone de manifiesto la función biológica que tiene la alimentación. Por eso decimos factores biopsicosociales, y aquí estamos viendo el factor biológico. Y ahora vamos a ver entonces el segundo, que son los psicológicos. Acá me sale el 1, no sé por qué, tiene vida propia. Esta computadora me cambia los números, las palabras, los esquemas, me salen carteles. Bueno, vamos entonces al punto 2, que son los factores psicológicos. ¿Sí? Los factores psicológicos, si bien, aunque el hambre y la sed dan pie al consumo de alimentos
y también de bebidas, los factores psicológicos desempeñan un papel importante en la elección del tamaño de la porción, de la repetición de la porción, del tipo de comida que se consume, de la frecuencia de ingestión de las comidas, muchas veces o pocas veces, de las ocasiones en que se consume o también del cumplimiento de dietas. Así, según la psiquis de las personas, estas se van a inclinar a las restricciones de alimentos o al exceso alimentario, o bien a las, podríamos decir, adicciones a determinados alimentos. En este sentido quiere decir que, según la psiquis de las personas, estas se hacen adictas a uno u otro alimento, y esto está influenciado por el aspecto psicológico. Los rasgos de la personalidad, como los puse acá, la impulsividad, los miedos, la ansiedad, el estrés, la depresión o la euforia, ¿sí?, pueden modificar entonces la percepción del apetito y la comida, ¿sí? Modifican la forma de ver o de percibir el apetito y la comida, y entonces aumentan o disminuyen el consumo, ¿sí? La impulsividad puede llevar a un aumento del consumo de alimentos, los miedos pueden llevar a un aumento o a una disminución, como también la ansiedad, el estrés, la depresión o la euforia, según determinadas situaciones relacionadas con la psiquis de las personas. Esto en cuanto a los factores psicológicos. Y aquí vemos entonces que ya hemos mencionado a los biológicos y a los psicológicos. Y ahora vamos a ver los sociales, es decir, todo aquello que se da dentro de un grupo social y que está constituido por los factores primero contextuales, es decir, por la relación que tienen las personas con el medio ambiente en el donde se insertan, y con las personas con las cuales convive y se relaciona dentro de ese contexto o de ese medio ambiente. Profe, perdón, Sí. una preguntita. En el anterior, él decía euforia. ¿Cómo la euforia va a modificar la alimentación? Por O sea, ejemplo, ¿cómo va a condicionar? algunas personas, como conocemos comúnmente, que se dicen está acelerada, en determinadas situaciones, por ejemplo en una fiesta, lleva a que las personas consuman más de lo normal. ¿Mm? ¿Se entiende? Ah, sí, sí, profe, gracias. De nada. Bueno, y entonces hablábamos de los factores contextuales que están relacionados con los aspectos ecológicos, tecnológicos y económico-políticos. Las formas, por ejemplo, de aprovisionamiento y tratamiento de los alimentos, es decir, la forma en que las personas consiguen los alimentos y cómo los preparan a los alimentos para consumirlos, dependen en gran medida de las disponibilidades ecológicas, es decir, acá tenemos las características ecológicas, es decir, de lo que está disponible en el medio en donde conviven junto con su grupo cultural. Pero a la vez depende de los equipamientos tecnológicos, y acá tenemos el segundo punto, de cada grupo social o cada persona, y también de las condiciones particulares de existencia que se refieren a aspectos económico-políticos. En cuanto a los ecológicos, por ejemplo, las personas llevan a cabo las elecciones de los alimentos dentro de todos los recursos alimentarios que están a su alcance, es decir, que están disponibles en el medio en donde vive. Y esta disponibilidad, a su vez, está atravesada por el tercer aspecto económico-político. ¿Por qué? Porque depende de la producción, sobre todo para consumo de las personas, depende también de las políticas comerciales, del volumen de las importaciones y exportaciones, de los precios internacionales de los alimentos, del transporte y el precio al consumidor. Es decir, que vamos a ir viendo cómo estos tres aspectos se interrelacionan dentro de un determinado contexto y que influyen en la elección de los alimentos. En cuanto a los factores tecnológicos específicamente, a nivel micro, cuando digo micro me estoy refiriendo a las familias, ¿sí?, a las personas en particular, y no a las grandes sociales. Entonces, cuando digo esto me refiero a la disponibilidad, por ejemplo, de electrodomésticos en el hogar para preparar los alimentos,
para, por ejemplo, triturar, batir, cocer, hornear, servir, y todo tipo de utensilios necesarios para el acto alimentario, es decir, todos aquellos equipos o elementos eléctricos que permiten a las personas triturar, batir, cocinar, hornear, servir, es decir, todo lo que interviene en el momento de la preparación de los alimentos para servirlos. En cuanto a los factores económico-políticos, este aspecto está relacionado con la distribución de los poderes y de la autoridad política dentro de la esfera económico-política, ¿sí? Que lleva a determinar en una sociedad qué alimentos se han de producir. Cuando uno tiene el poder, tanto económico como político, dentro de una sociedad, es decir, aquellos que administran el funcionamiento de una sociedad o de un país, que en este caso serían los políticos, ¿sí? Y los grandes empresarios, esto lleva a determinar en una sociedad que estos personajes decidan qué alimentos han de producirse en mayor o menor escala, de qué manera se van a distribuir, cómo se van a consumir, en qué cantidades y de qué forma, qué tipo de actores e instituciones intervienen en cada proceso, o a qué grupos o personas van a llegar finalmente los alimentos. Y así vemos entonces que estos tres aspectos, tanto ecológicos, tecnológicos como económico-políticos, están interrelacionados, constituyendo en su conjunto un factor denominado contextual, y acá también hay un error, contexturales, dice, es contextuales, corrijan esto, contextuales. Estos tres aspectos constituyen entonces el factor contextual que influye en la elección de los alimentos. Esa influencia va a estar determinada por lo ecológico, por la disponibilidad tecnológica y por las decisiones del poder económico-político. Por otro lado tenemos, ¿sí?, los factores ideológicos, que sería el cuarto factor que influye en la alimentación. Vamos a ver que la alimentación también constituye una vía privilegiada para reflejar las manifestaciones del pensamiento simbólico, y la misma alimentación constituye en ocasiones una forma de simbolizar la realidad, es decir, que cada uno interpreta de manera diferente la realidad, y cuando digo la realidad me refiero a el valor de los alimentos. Cada grupo social interpreta de manera diferente a los alimentos o a las preparaciones, le da un significado especial a cada tipo de alimentos o preparaciones, y así va creando categorías de alimentos que serían, por ejemplo, cuando vemos que dicen hay alimentos saludables o no saludables, esta sería una categorización de los alimentos en aquellos alimentos que le hacen bien a la salud y aquellos que no le hacen bien a la salud. Hay otras categorizaciones como, por ejemplo, alimentos convenientes o no convenientes, alimentos ordinarios o festivos, es decir, aquellos que se consumen a diario o aquellos que se consumen solamente en determinado tipo de fiesta. Hay alimentos buenos o malos. Otras categorizaciones podrían ser alimentos femeninos o masculinos, es decir, para mujeres o para hombres, alimentos para adultos o para niños, alimentos calientes o fríos, puros o impuros, sagrados o profanos, es decir, aquellos que están permitidos o son prohibidos, y así existe un gran conjunto de categorizaciones de alimentos en función del significado y la importancia que se le atribuye a cada uno de ellos. Estas categorías que les acabo de mencionar están sustentadas por ideas, ¿sí?, por creencias, por significados, por imágenes, por informaciones que en su conjunto, ¿sí?, constituyen lo que hemos visto como representaciones sociales de los alimentos. Y mediante esas clasificaciones, entonces, construimos normas que rigen nuestra relación con la comida, es decir, mediante los conocimientos, las creencias, los significados, las imágenes, las informaciones, en definitiva las representaciones sociales, vamos creando normas que van rigiendo el comportamiento alimentario de las personas.
El mismo mecanismo, teniendo en cuenta esto, el mismo mecanismo de interpretación de la alimentación opera, por ejemplo, en una fiesta de casamiento. Vamos a ver cómo opera esa representación social de los alimentos dentro de una fiesta de casamiento. Y así podemos decir que ese mecanismo o esa forma de entender el alimento haría inadecuado, por ejemplo, servir guiso o sopa en una fiesta de casamiento, a la vez que esa forma de interpretar los alimentos hace adecuado servir bebidas alcohólicas de alta graduación en ese mismo casamiento. Dicho mecanismo, es decir, esa forma de entender los alimentos, está pautado por el sistema de creencias y valores existente en cualquier cultura y puede determinar a su vez qué alimentos son objetos de aceptación o qué alimentos son objetos de rechazo en cada situación particular y por cada tipo de persona. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Profe, me surgió una duda. Va como una pregunta con lo que había explicado. Entonces, es como poner un ejemplo como la anorexia. ¿En qué categoría entraría? ¿Como algo psicológico por el hecho de que es algún problema mental? ¿O entraría con las ideologías porque supuestamente la anorexia se caracteriza por el hecho de que una persona tiene la creencia que un cuerpo perfecto es aquel que es delgado y por así decirlo? Es como Influye, una duda. ¿sí? No sé si me voy a entender. El aspecto ideológico, ¿sí? Está influyendo los conocimientos, las creencias o todas las informaciones que se van transmitiendo dentro de un determinado grupo social y hace que, por ejemplo, los jóvenes crean que ser delgado es el modelo social de un cuerpo y que es socialmente aceptado ese cuerpo delgado. Pero a su vez se llega en alguna situación, esto ya no entendido como anorexia. Anorexia es una patología, entiéndase que es una patología. El cuerpo delgado, no llegando a ser anorexia, está influido por aspectos ideológicos, es decir, factores ideológicos que hacen que el cuerpo social, que se crea, mejor dicho, que el cuerpo socialmente aceptado es el delgado, el musculoso, el atlético, ¿sí? En cambio, cuando esto se exacerba demasiado, ya hay una alteración psicológica, ¿sí? Hay un factor psicológico que está incidiendo y que hace que esa situación de delgadez se vaya transformando en una patología hasta llegar a la anorexia. ¿Se entiende? O sea que puede pasar de ideología a algo psicológico. Exactamente, pueden estar influyendo. Pero lo que yo quiero que te quede claro es que cuando las personas insisten en realizar una elección alimentaria para llegar a tener un cuerpo muy delgado, sin llegar a ser una patología, está influida por aspectos o factores ideológicos. Cuando ya se transforma en una patología, en algo crónico y que altera el funcionamiento del organismo, ya es una enfermedad y por lo tanto entra dentro de la clasificación de los factores psicológicos. Pero, profe, una pregunta ahí me quedó, porque mi compañera recién dijo que era un problema mental, no es un problema mental, es un desorden alimenticio nada más, ¿no es cierto? Pero está influido por un desorden Sí, claro, es algo psicológico, pero no... No es una alteración psiquiátrica, ¿sí? Ah, perfecto. Es una alteración psicológica. Y no es una alteración mental, sino un aspecto psicológico, es una forma de entender, ¿sí?, el cuerpo. Bueno, y así podríamos decir que existen muchos otros factores que inciden en la elección de los alimentos y los comportamientos alimentarios. Pero hemos tomado estos que son importantes para ustedes como profesionales nutricionistas, porque el nutricionista debe considerarlos a la hora de un tratamiento dietoterápico. El paciente no es un número, no es una dieta, ¿sí? Es una persona
es una persona social y que está influida por factores biopsicosociales que condicionan su alimentación y por lo tanto su estado de nutrición. Estos factores que les hemos mencionado, para que ustedes tengan en cuenta como nutricionista, tienen una doble consecuencia y por eso es importante que como profesionales lo tengan en cuenta. Por un lado, orientan las elecciones de los alimentos y sus formas de preparación, y por otro lado, y de manera simultánea, estas elecciones, ¿sí?, son determinantes del estado nutricional de las personas. Y por eso digo que es importante para los profesionales nutricionistas que pretenden recuperar a un paciente de una patología determinada, que tengan en cuenta ese concepto polivalente de la alimentación como biopsicosocial, y que la misma está incidida por todos estos factores que le he mencionado. Si nosotros no los tenemos en cuenta y hacemos un tratamiento integral del paciente, teniendo en cuenta todos los aspectos que pudieran estar influyendo en su alimentación, muy probablemente fracasemos con ese tratamiento dietoterápico. Por eso es muy importante realizar el diagnóstico inicial a las personas cuando se inicia un tratamiento dietoterápico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué es importante tener en cuenta todos estos factores? Bien. Bueno, la mayor contribución, como estamos dentro de la unidad 3, donde hablamos de la antropología, estamos viendo todos estos temas, ¿sí?, que son objetos de estudio de la antropología, que trabaja de manera interconectada, muy relacionada con los nutricionistas, para poder entender por qué las personas se comportan de determinada manera ante determinados alimentos. Y la mayor contribución que hizo la antropología al campo de la nutrición y la alimentación está relacionada con las transiciones alimentarias, ¿sí? Y las transiciones alimentarias vamos a definirla como el conjunto de cambios en la estructura alimentaria de una población que va acompañado de otras modificaciones en el estilo de vida de ese grupo a lo largo de su historia. ¿Y por qué digo que es la mayor contribución que realizó al campo de la alimentación y la nutrición? Porque a través de sus estudios la antropología pudo determinar cuáles fueron los factores que influyeron, ¿sí?, en los cambios de la estructura alimentaria del hombre a lo largo de su historia, es decir, desde su aparición hasta la actualidad. Cuando hablo de estructura alimentaria, ya les dije anteriormente que me refiero a todos aquellos alimentos que constituyen la dieta cotidiana de un grupo social determinado. ¿Estamos hasta ahí? Entonces vamos a ver que ese conjunto de cambios en la estructura alimentaria de una población, acompañado de otras modificaciones en el estilo de vida de las personas a lo largo de la historia, está constituido por, cuando hablamos de ese conjunto de cambios, por cambios sociales, políticos, culturales, religiosos y económicos. Es decir, que todo cambio en la estructura alimentaria va acompañado de otras modificaciones sociales, políticas, culturales, religiosas, económicas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Entonces, tenemos que desde el punto de vista antropológico, a ver, voy a mirar la hora a ver si nos queda tiempo. Ah, estamos re bien, vamos a terminar antes. Entonces vamos a ver que desde el punto de vista antropológico, o desde la perspectiva antropológica, son tres los grandes cambios estructurales en la alimentación que se dieron a lo largo de la historia del hombre, ¿sí? Tenemos tres grandes transiciones que se denominan transiciones alimentarias, porque hubo cambios en la alimentación acompañados de cambios sociales, políticos, culturales, religiosos y económicos. ¿Y qué son entonces las transiciones alimentarias? Es esto que les acabo de decir, esos cambios acompañados de otros cambios y que se dieron a través de tres periodos. Tenemos un primer momento o una primera transición a la que se ha denominado
como de vegetarianos a omnívoros. Esto quiere decir que el hombre inicialmente era vegetariano y en este primer periodo o en esta primera transición ha pasado a ser omnívoro. Esta primera transición también se denomina la revolución de las proteínas y los ácidos grasos. Y ahora vamos a ver entonces por qué se denomina así. Vamos a ver que en un principio, en el periodo paleolítico, aproximadamente hace 2.500.000 años, miren ustedes la cantidad de años, hace 2.500.000 años el hombre se alimentaba de una dieta vegetariana. Esa dieta estaba constituida por frutos, por nueces, por raíces, por hojas, por brotes y semillas que iba recogiendo del medio en el que vivía y que se caracterizaba por ser una vida nómade, porque se trasladaba de un lugar a otro, es decir, no tenía un lugar fijo de residencia. Y por esa misma razón, la alimentación se caracterizaba por que recogía del medio por el cual transitaba todos estos frutos, estas raíces, estos brotes o semillas. Todo esto, ¿sí? O sea, todas estas características de la alimentación del hombre en el periodo paleolítico, se pudo saber mediante los estudios de la antropología y que llevó, por ejemplo, a analizar la dentadura de los restos fósiles encontrados del hombre, de los huesos, de las heces fosilizadas, de los restos de la fauna que se consumían para ver de qué manera eran sacrificados los animales para consumirlo, o de elementos o herramientas utilizados para la alimentación. Todo esto permitió conocer entonces cuáles eran, el estudio de todo esto permitió conocer cuáles eran las características de la alimentación y se llegó entonces a la conclusión, desde un punto de vista científico, que la alimentación estaba constituida justamente por ese consumo de semillas, de raíces, de hojas, de brotes, de nueces y de frutos que recogía de manera nómade. Y luego, aproximadamente 500.000 años después de esta estructura de la dieta, que estaba constituida por esos alimentos, se produce el pasaje de vegetariano a omnívoro. Es decir, en un primer momento el hombre era vegetariano y luego incorpora la carne. Ese pasaje de vegetariano a omnívoro estaba dado por el inicio de la actividad carroñera, es decir, que antes de ser cazadores, el hombre ha sido carroñero porque no tenía ni los instrumentos ni la capacidad necesaria para poder cazar los grandes animales que existían en esa época. Entonces lo que hacía el hombre era adueñarse de las presas que habían sido cazadas por otros animales, ¿sí? Esto es tener en cuenta la cadena trófica. Los animales más grandes cazaban a los más pequeños y es ahí donde el hombre aprovechaba y se apropiaba de esa presa que había sido cazada por otro animal. Por eso decimos que la incorporación de la carne en un primer periodo es producto de la actividad carroñera y mucho después pasa a ser producto de la actividad cazadora. Esta incorporación de la carne trae como consecuencia un lento proceso de encefalización y acortamiento del intestino, por ejemplo, es decir, produce cambios en la constitución del cuerpo. Es así que el hombre o la especie, a partir del inicio de ese proceso, en donde incorpora la carne a su alimentación, comienza a tener una mayor capacidad y complejidad cerebral. ¿Por qué? Por la misma composición de la carne, que es rica en proteínas y ácidos grasos, y esto fue lo que propició el desarrollo de ese proceso de encefalización con el desarrollo de una mayor altura de los hombres y las mujeres, con una mayor masa muscular y un buen estado nutricional. Es decir, había una buena disponibilidad de alimentos que le daban proteínas y ácidos grasos esenciales.
Entonces, asimismo, se reduce el tiempo dedicado a la alimentación de 10 a 16 horas, se reduce a 3 o 5 horas. ¿Por qué? Porque antes necesitaba recorrer una gran extensión del territorio para poder recoger toda esa alimentación de carácter vegetariano, y ocupaba aproximadamente todo el día, aproximadamente entre 10 a 16 horas. Y luego, cuando incorpora la carne, ya no necesita recorrer tanto territorio para encontrar alimentos, sino que esa cantidad de horas dedicada a la búsqueda de alimentos se reduce de 3 a 5 horas por día. Al convertirse en omnívoro, este hombre adopta dos tipos de alimentación. Entonces, por un lado, la alimentación vagabunda, ¿sí? Y por otro lado, la comensalidad. La alimentación vagabunda era destinada más bien para los tiempos de escasez de alimento, en donde deambulaba de manera independiente cada uno de los hombres para recoger y comer lo que encontraba en el camino. Y en la comensalidad, sí, el grupo, ya no hablamos de hombre individual, sino de grupo, obtiene de manera organizada y colectiva el alimento, es decir, se organizan para apropiarse de los animales que cazaban otros animales, y a la vez los reparte y lo comparte colectivamente. A medida que crecía la caza de animales en forma colectiva, este hombre va perfeccionando instrumentos líticos para cazar y así pasar de ser carroñero a predador, es decir, cazar por él mismo los animales que eran fuente de proteínas y ácidos grasos. ¿Qué quiero decir cuando digo que va perfeccionando en la construcción de instrumentos líticos? Estas son herramientas construidas con piedra para poder cazar los animales. El crecimiento de estas actividades colectivas, es decir, esa organización en conjunto para llevar a cabo la caza de los animales, y también unido a la reunión en el fogón nocturno que se realizaba siempre, en donde se reunían toda la aldea, propiciaron el desarrollo del lenguaje fundamentalmente alrededor o en torno a la comida. Es decir, que comenzaron a comunicarse en esos momentos de compartir la alimentación, comenzaron a comunicarse más y por lo tanto comenzaron a desarrollar más el lenguaje en función a las conversaciones que tenían en torno a la comida, es decir, cómo iban a organizarse, de qué manera iban a cazar una presa, cómo la iban a repartir, quiénes iban a iniciar la caza, quiénes iban a desmembrar a ese animal que se había cazado, es decir, todas estas actividades relacionadas con la alimentación fueron las que dieron origen al lenguaje inicial en estos grupos durante esta época. Ustedes van a ir viendo que entonces todas las actividades que se van desarrollando en la vida del hombre están relacionadas con la alimentación. Y luego de este periodo se pasa a un segundo momento, que es conocido como la segunda transición, y es el momento en que los hombres pasan de ser cazadores, recolectores, a agricultores. En este periodo, en la primera transición, el hombre primero era vegetariano y luego pasó a ser omnívoro. Cuando pasa a ser omnívoro, ¿sí?, adopta dos tipos de alimentación, y habíamos dicho que era la alimentación vagabunda y la comensalidad, es decir, en donde se juntaba el grupo para compartir la alimentación. En la segunda transición, ya estos cazadores recolectores, es decir, estos hombres que practicaban esa alimentación vagabunda o colectiva, cuando se organizaban para cazar, pasan a ser agricultores. Esta transición o este segundo momento en la historia de la alimentación del hombre también es conocida como la revolución de los hidratos de carbono. ¿Se acuerdan que la anterior dijimos que era denominada también como la revolución de las proteínas y de los ácidos grasos, justamente porque a través de la incorporación de la carne en este periodo, ¿sí?,
integra a su dieta cotidiana una mayor cantidad de alimentos que le dan fuentes, que son fuentes, mejor dicho, de proteínas y de ácidos grasos. Y aquí los cazadores recolectores pasan a ser agricultores y ya no consumen tantos alimentos que son fuente de proteínas y ácidos grasos, sino que más bien consume alimentos relacionados todo con lo que son los cereales. Por eso decimos que es la revolución de los hidratos de carbono. Sabemos que los cereales son fuentes de hidratos de carbono. Esto se produce en el periodo neolítico, hace aproximadamente 9000 años antes de Cristo. En este periodo se produce el pasaje de la alimentación basada en proteínas animales y fibras, es decir, hidratos de carbono complejos, se pasa a una alimentación a base de hidratos de carbonos originados de los cereales. En los terrenos llanos, por ejemplo, las llanuras, el hombre comienza a domesticar plantas en virtud del cambio climático y de la extinción de los grandes animales o de la megafauna. Todo esto produce el advenimiento de la agricultura. Cuando comienza a domesticar algunas plantas, es el inicio del desarrollo de la agricultura, el asentamiento de los grupos en aldeas, es decir, el hombre deja de ser nómade y se convierte en sedentario, y produce el desencadenamiento de cambios en el cuerpo y en el estado nutricional, concomitantemente con la disminución de la estatura de la especie y de la esperanza de vida en aproximadamente 5 años menos. Es decir, al cambiar la actividad del hombre, dejar de recorrer grandes extensiones de territorio para conseguir alimento y instalarse en un territorio delimitado donde comienza a cultivar sus alimentos, esto hace que tenga menor actividad, ¿sí? Y por lo tanto se producen cambios en el cuerpo, comienza a aumentar el volumen del cuerpo y también se producen cambios en el estado nutricional al disminuir el consumo de proteínas y ácidos grasos esenciales, y lo que lleva por consiguiente a la disminución de la estatura del hombre, y por otro lado, de manera paralela, va disminuyendo los años de vida de esas personas en más o menos 5 años menos. El hacinamiento, que es el resultado del sedentarismo, por la formación de las aldeas, aparejó también otro fenómeno conocido como la contaminación de los acuíferos, que acompañó también a la malnutrición e hizo que emergieran por primera vez las enfermedades masivas conocidas como epidemias. Es decir, que el hombre, al instalarse en un determinado territorio de manera permanente, a través de sus excrementos y residuos, comienza a contaminar las fuentes de agua que circulan por debajo de la superficie terrestre, y por lo tanto, entonces comienzan a surgir las primeras enfermedades infecciosas que atacan de manera masiva a esa población y que actualmente las conocemos como enfermedades epidémicas. Otra característica de los hechos que se producen ligados a la alimentación en este periodo es que el hombre vio, con el avanzar de la agricultura y el mejoramiento de las técnicas, vio la posibilidad de intensificar la producción de la actividad agrícola para obtener un excedente. Este hecho va a ser entonces el origen de alguna de las instituciones sociales que conocemos hoy, y también el origen de la división técnica del trabajo, y consecuentemente lleva a el surgimiento de la división de clases, es decir, al surgimiento de la estructura social, conocidas comúnmente como estructura de clases. Nosotros las conocemos como clase baja, media y clase alta. Entonces vemos cómo la producción de alimentos y la forma de alimentarse en este periodo también está relacionada con todos los cambios que se producen dentro de los diferentes aspectos de la vida del hombre. La alimentación siempre fue un factor determinante en los cambios
dentro de las distintas esferas de la vida del hombre. Dio surgimiento a la división del trabajo, ¿sí? Y también al surgimiento de las clases sociales. Miren qué importante la influencia que tuvo la alimentación en estos dos aspectos. Y así, por ejemplo, cuando digo que da origen a la estructura de clases, empiezan a surgir en este momento los reyes, los sumos sacerdotes, los ministros, los alcaldes, los jueces, y también, conjuntamente con esto, las cárceles. Esto, a su vez, da origen a las cocinas o dietas diferenciadas, ¿sí? Al surgir las clases sociales, también surgen distintos tipos de alimentación o de alimentos que se van a consumir. Por eso digo que a su vez da origen a las cocinas o dietas diferenciadas. En este momento entonces surge la alta cocina o la cocina aristocrática para estos personajes que les dije, para los ministros, para los reyes, para los sacerdotes, los alcaldes, los jueces, y que representaba el 10% de la sociedad, y surge a su vez la baja cocina, que era la cocina campesina, y que representaba al 90% de los integrantes de la sociedad. Este acceso diferenciado a los alimentos, entonces dará como resultado cuerpos diferenciados, y el bienestar económico o posición social fue vinculado directamente con el tamaño de la cintura. ¿Qué quiero decir con esto? Que el desarrollo de las clases sociales dio a su vez el surgimiento de la alta cocina y la baja cocina, es decir, la cocina diferenciada o la alimentación diferenciada. Esto, la alimentación diferenciada, dio origen a los cuerpos diferenciados, es decir, que la cocina alta daba origen a los cuerpos de gran volumen y la cocina baja a los cuerpos delgados. Y entonces, el bienestar económico era medido según la circunferencia de la cintura de las personas. A mayor cintura, mayor bienestar económico. Es decir, que los que tenían mayor cintura eran los personajes que podían acceder a la alta cocina y que estaba representado por el 10% de la población de los hombres, que eran los reyes, los sacerdotes, los ministros, etc. Y entonces los cuerpos reflejaban la posición dentro de la estructura social. Cuerpo voluminoso, clase alta; cuerpo delgado, clase baja. ¿Sí? Los cuerpos que de la clase alta, que tenían acceso a la alta cocina, es decir, los cuerpos de la clase alta con acceso a la alta comida, fueron entonces opulentos, al contrario de los cuerpos de clase baja o de cocina baja, que fueron extremadamente delgados. Y la estética, como concepto de belleza y buena salud, entonces se identificó con los cuerpos voluminosos. Por eso en tiempos pasados se decía, ay, está sano, está fuerte, porque es gordito, ¿sí? Y su opuesto, la delgadez, era identificado con la fealdad, con la enfermedad, con la debilidad. Esto durante la segunda transición. Todo esto trae como consecuencia, mejor dicho, todo esto es consecuencia del reemplazo de la carne por el mayor consumo de alimentos derivados de la agricultura, específicamente de los cereales. Es decir, no eran delgados porque consumían, o gordos porque no consumían alimentos, sino que eran delgados o gordos porque consumían únicamente alimentos derivados de la agricultura, específicamente de los cereales. Y después tenemos un último momento que dura hasta la actualidad, que es la tercera transición, y que se denomina así porque los hombres pasan de este periodo donde se transformaron en agricultores, ¿sí?, pasan a ser industriales. Esta transición se produce a partir del año 1750, o sea, en la segunda mitad del siglo XVIII, a fines del siglo XVIII,
y continúa hasta la fecha. Podríamos afirmar que continúa hasta la fecha. Su origen fue la Revolución Industrial. Todos saben qué es la Revolución Industrial porque la vieron en el secundario. Esta es definida como el conjunto de cambios ocurridos en el Reino Unido. No está acá, no, creía que la había puesto. Bueno, podemos decir que la Revolución Industrial es definida como el conjunto de cambios que se producen en Gran Bretaña o en el Reino Unido y que transformaron profundamente una economía que era de tipo agrícola comercial hacia otra economía que resultó ser de tipo industrial y que se da como consecuencia de la aplicación de la tecnología a la producción de bienes. Y en este caso sería, por ejemplo, a la producción de alimentos, ¿sí? Se pasa de una producción de alimentos de tipo agrícola comercial, a una producción de alimentos industrial. En el plano de la producción de alimentos, consistió entonces en la modernización de las técnicas laborales y agrícolas que hasta entonces se basaban en el trabajo manual o la ayuda de animales y de carga. Es decir, en un principio se incorporan las maquinarias en la actividad agrícola y que hace que gran parte de los peones queden sin trabajo porque fueron sustituidos por la nueva tecnología que eran las maquinarias que se utilizaban para la agricultura. En este periodo se da entonces el surgimiento de las fábricas que transformaban esa materia prima que se obtiene en el campo, ¿sí?, a través de la agricultura, en productos industrializados. El paulatino desarrollo de la industria ocasiona entonces el desplazamiento de grandes volúmenes de la población de un hábitat rural a un hábitat urbano y el desplazamiento de la actividad primaria al sector secundario o industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que con el reemplazo de máquinas en la actividad agrícola, al quedar grandes cantidades de la población sin empleo, es decir, peones sin empleo en el ámbito rural, y con el desarrollo de la industria en la zona urbana, hace que ese volumen de población que quedó sin empleo se traslade a las ciudades o a las grandes urbes para conseguir trabajo en las fábricas, ¿sí? Y entonces se produce el desplazamiento de la actividad primaria, ¿sí?, hacia el sector secundario, que es el sector industrial. Estos procesos de urbanización e industrialización provocan alteraciones importantes en los comportamientos alimentarios. Y aquí volvemos a ver cómo los cambios en la estructura de la alimentación siempre van acompañados de cambios en todos los otros ámbitos de la vida del hombre. Estos cambios en el comportamiento alimentario, unido a la mayor sedentarización de los trabajadores, porque el trabajo en la fábrica implicaba menos energía y menos movimiento, modificó también el estado nutricional de las personas. La cantidad y variedad de los alimentos aumentó como consecuencia de la industria, y los ciclos estacionales comienzan a perderse, y se llegan a perder para siempre. Es decir, que antes se obtenían determinados alimentos en una determinada época del año o estación del año, mientras que otros no se los obtenía. Ahora se obtienen todos los alimentos como producto de la industrialización en cualquier época del año. Por eso digo que los ciclos estacionales se pierden para siempre. Y aumentan los periodos de conservación a través de la aplicación de nuevas tecnologías. Hay una expansión de los mercados, es decir, que no solamente los productos industrializados se venden a nivel local, sino que se extiende hacia todo el mundo. Se desconoce el origen de los alimentos. Antes, cuando los alimentos eran producidos a nivel local, se conocía más o menos cuál era la trayectoria por la que circulaba un alimento, cuáles eran los procesos a los que eran sometidos desde su producción hasta su consumo, y con el advenimiento de la industria, esto comienza a ocultarse porque los alimentos son producidos en lugares muy lejanos a los lugares donde se consume, y
comienzan a disminuir o a cambiar las características organolépticas de los alimentos. Cuando yo hablo de características organolépticas me estoy refiriendo al sabor, color, aroma, turgencia. Y vamos a ver que los alimentos industrializados comienzan a ser más atractivos visualmente, pero hay una merma de las cualidades gustativas, es decir, que tenemos alimentos que no tienen sabor, que son insípidos, que son visualmente atractivos, pero a la hora de consumirlos no tienen nada que ver con el gusto original de esos alimentos. Así, los grupos más desfavorecidos entonces presentan estados nutricionales deficientes, los más desfavorecidos presentan estados nutricionales deficientes, unidos a enfermedades infecciosas, mientras que, paralelamente, existen los grupos que entran en obesidad con el desarrollo de las conductas, mejor dicho, con el desarrollo de enfermedades conocidas como comorbilidades. Las comorbilidades son, por ejemplo, las enfermedades que están asociadas a la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, la anemia, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades tumorales o neoplásicas, las dislipidemias, las enfermedades de hígado graso, entre otras muchas otras, ¿sí? Es decir, que todo esto que se produce en este tercer momento de transición da origen a que simultáneamente encontremos la clase trabajadora que tiene un estado de nutrición normal a deficiente, y la clase alta que tiene un estado de nutrición normal a excesivo o excedido de peso u obeso. Y concomitantemente con el desarrollo de la obesidad van surgiendo las enfermedades asociadas a la obesidad, que son todas estas que les mencioné, como la diabetes, las cardiovasculares, la hipertensión y demás. Y vemos que hasta la actualidad, dije que la tercera transición dura hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque actualmente es un hecho, y cabe destacarlo, que la aplicación de la tecnología a la producción de alimentos es abierta e inacabada, es decir, que nunca termina. Cada vez surgen más nuevas y sofisticadas tecnologías que se aplican en la producción de alimentos, con consecuencias que desconocemos hasta el momento en que se comienzan a ingerir los alimentos. Hasta aquí llegamos entonces con las transiciones alimentarias. Y teniendo en cuenta entonces todos estos aspectos que mencionamos, que involucran los contenidos de la tercera unidad, ¿sí? Y relacionados sobre todo con los aspectos culturales y los cambios que se producen en la alimentación como consecuencia de la influencia de distintos factores, como nutricionista siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de un tratamiento dietoterápico de un paciente que todo comportamiento es inherente a una cultura alimentaria, ¿sí? Todos los comportamientos alimentarios que tiene, o las formas de alimentarse, o las actitudes que las personas o nuestros pacientes toman con respecto a los alimentos, están fundados por su pertenencia a un determinado grupo social que se caracteriza por una cultura alimentaria particular, es decir, un tipo de alimentarse que es diferente al resto de los grupos sociales, ¿sí? Debemos tener en cuenta como nutricionistas que no todo lo que se come es consumido por los grupos sociales. ¿Y esto por qué? Porque nosotros debemos considerar que si le estamos indicando un alimento a las personas, tenemos que tener en cuenta si ese alimento es considerado como un alimento apto para ingerir por ese paciente que tenemos. Porque no todo lo que se come es consumido. Y así, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo muy terrible que les voy a dar, pero que es muy esquemático para que ustedes entiendan esto que les estoy diciendo, es por ejemplo el caso del consumo de los perros o los canes, que para nosotros los perros se pueden comer,
¿sí? Pero para nosotros los perros no son algo comestible, pero en otras sociedades sí lo son. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si nosotros le vamos a indicar a un paciente hongos, capaz que para ese paciente ese alimento no sea considerado como alimento, mientras que para nosotros sí. Entonces el conocimiento de cuáles son aquellos que son considerados comibles por los pacientes es muy importante a la hora de una indicación dietoterápica. Por otro lado, los nutricionistas tienen que tener en claro que existen preparaciones distintivas que nosotros debemos conocer si le estamos indicando, por ejemplo, que consuma un guiso. Nosotros tenemos que saber cuál es la forma característica, ¿sí?, que esa persona tiene de preparar un guiso para adecuar de manera integral la forma que yo le estoy indicando con la que ellos tienen de preparar. También el nutricionista debe saber que existen pautas con fines rituales o religiosos y tabúes alimentarios. ¿Qué quiere decir con esto? Que el paciente también tiene pautas rituales y que están relacionados con el aspecto religioso, que hay alimentos que va a consumir porque se lo permite su religión, o alimentos que no lo va a consumir porque su religión no lo permite, porque se consideran también que son tabúes o que son prohibidos. Entonces yo tengo como nutricionista que conocer cuáles son los alimentos que están permitidos y aquellos que están prohibidos dentro de determinado grupo social de acuerdo a sus características religiosas. Por otro lado, el nutricionista debe conocer el valor simbólico otorgado a los alimentos, porque de acuerdo a cómo interprete o la importancia que le dé a un alimento, lo va a incorporar a su dieta. Si yo le estoy indicando que consuma hongos, ¿sí?, para esa persona puede ser que los hongos tengan un valor negativo, que simbolicen por ejemplo, algo tóxico y por lo tanto no los va a incorporar en el organismo. Digo hongo para ir al extremo, a los efectos de que se entienda lo que quiero decir cuando digo que el nutricionista debe conocer el valor simbólico otorgado a los alimentos. Porque si ese valor simbólico otorgado al alimento, es decir, lo que significa ese alimento es negativo y yo se lo estoy dando al paciente, no lo va a incorporar en la dieta. Y si yo le estoy prohibiendo un alimento y ese alimento es importante y es positivo para esa persona, lo va a incorporar aunque yo se lo esté negando dentro, o prohibiendo, mejor dicho, dentro del tratamiento dietoterápico. Debemos tener en cuenta también como profesionales que lo culinario es más conservador que otros aspectos de la vida. Es decir, que las formas de preparar los alimentos es algo que está muy arraigado en las culturas, en las personas que pertenecen a determinado grupo social, y por lo tanto yo tengo que conocer cuáles son esas características culinarias para de una manera u otra tratar de adaptar la dieta que le estoy dando a esas formas de preparación. Por otro lado, debemos, como nutricionistas, propiciar entonces un proceso de integración de conocimientos en el tratamiento nutricional. Esto está relacionado con todo lo que les dije anteriormente. Es decir, que no solamente tiene validez el conocimiento de carácter científico que nosotros poseemos, que vamos incorporando a lo largo de la carrera, y que lo obtenemos como profesional, que lo tenemos o lo detentamos como profesional, sino que también tiene validez todos aquellos conocimientos que posee nuestro paciente y que ha sido adquirido a través de la transmisión de generación en generación. Entonces nosotros debemos integrar, sacar todo lo positivo de esos conocimientos que posee el paciente e integrarlo con los conocimientos de carácter científico que tenemos nosotros a los fines de dar la dieta más adecuada según las características culturales del paciente. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta como profesionales que las actitudes individuales no pueden ser comprendidas
sin relacionarlas con la cultura alimentaria. Es decir, que el cumplimiento o incumplimiento de la dieta que yo le dé a un paciente, debo comprenderla en función de la cultura alimentaria de ese paciente. Es decir, que de acuerdo a cómo ese paciente interprete los alimentos, a sus formas de preparación, es decir, a su pertenencia a determinada cultura alimentaria, hace que el paciente cumpla o no cumpla con el tratamiento. Por lo tanto, yo debo conocer las características de la cultura alimentaria de ese paciente para poder conseguir esto que les dije anteriormente, que es integrar los conocimientos, tanto vulgares como científicos, para el tratamiento dietoterápico de un paciente. Estos son los aspectos, ¿sí?, que la antropología nos da para que nosotros podamos ejercer de manera adecuada y con mejores resultados para el tratamiento de los pacientes. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas en el chat, profe. Bueno, si no hay preguntas, voy... ¿Sí? ¿Alguien pregunta? ¿Alguien está preguntando? Escuché una voz por ahí. No, quizás fue la mía que decía que no había preguntas en el chat. Ah, bien. Bueno. Entonces vimos, a través del desarrollo de esta tercera unidad, cuáles son los aportes más importantes que nos da la antropología al campo de la alimentación y la nutrición para que podamos ejercer con mayor eficiencia la profesión de nutricionistas. Y hasta aquí llegamos con el desarrollo de los temas de hoy. Si no hay más preguntas, terminamos la clase. Y ya en la clase que viene vamos a ver todo lo que es la antropología de la alimentación. Teniendo en cuenta todo esto que vimos en esta unidad, nos queda un último punto que está relacionado con la antropología de la alimentación, que va a englobar todos estos aspectos que fuimos desarrollando en forma particular durante la clase anterior y la clase de hoy. Así que bueno, no hay preguntas de carácter técnico, de contenidos o de ningún tipo. Profe, ¿cuándo es el parcial? Bueno, el parcial es, a ver, acá les voy a compartir. Yo lo expliqué la clase anterior y se los voy a dar ahora también. ¿A dónde está? Acá está. A ver, acá está la planificación que les había mostrado la semana pasada, el viernes pasado, en donde les había mostrado que ya habíamos dado todos estos temas y hoy hemos dado todos estos temas, ¿sí? Vamos a ponerle el resaltador. Hemos llegado hasta acá hoy, hemos visto los factores socioculturales que condicionan los cambios en la alimentación, y la nutrición y las transiciones alimentarias. La clase que viene, que es el 12, vamos a ver antropología de la alimentación y nutrición, y el 15, ¿sí?, va a ser el parcial, que va a ser parcial en donde ustedes van a ingresar al aula virtual para realizar el parcial. Y el 19, si les va mal, va a ser el recuperatorio del parcial. ¿Se entiende? O sea que en el parcial entran los temas que dio la clase pasada y los temas que dio hoy y que va a dar la próxima clase. Exactamente, entra todo esto, miren que les estoy marcando, ¿se ve? Todo esto que les marqué. A ver, Sí, le voy a profe. marcar fucsia, ahí está, ¿ve? Todo esto que vimos, antropología, con todo lo que ello implica, introducción, concepto, evolución, ramas, objeto de estudio, características, utilidad, entra el concepto de cultura, las concepciones de cultura e identidad cultural, lo que vimos hoy, factores socioculturales que condicionan los cambios de la alimentación y nutrición, las transiciones alimentarias, y el último tema que entra en la clase que viene, que es antropología de la alimentación y nutrición. Todo esto se va a tomar en el parcial que se va a tomar
el 15 de marzo, y el 19, es decir, la semana siguiente, el recuperatorio. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿No hay más preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Cuáles serían las condiciones para promocionar? Las condiciones para promocionar se las di el viernes pasado. Tienen que fijarse en la clase. Cuando comenzamos la clase, hice el desarrollo de todo esto. Las condiciones son las mismas que habíamos visto anteriormente, que ustedes tienen que tener un puntaje total de 70 puntos, o de 7 puntos, como quieran verlo, 7 puntos o más para promocionar. Y tienen que tener entre 6 y 6,9 para regularizar. Aquellos que obtengan menor de 6 quedan libres. ¿Sí? Esta materia se puede rendir libre, pero primero tienen que recuperar. Si quedan libres en el recuperatorio, bueno, pueden rendirla libre. Pero lo que yo quiero aclararles acá, que aquel que quiera promocionar y saca en la primera instancia del parcial, es decir, acá, en el 15 de marzo, saca, por ejemplo, un 6 y quiere promocionar, puede ir al recuperatorio, ¿sí? Puede ir al recuperatorio, estudiar más y sacarse un 7, y si reúne todas las condiciones de haber presentado todos los prácticos y de haber asistido a los foros que se realizaron, tiene la posibilidad de promocionar. Pero si esa persona que se sacó 6 y quiere promocionar va al recuperatorio, y en el recuperatorio saca 5, ¿sí? Queda libre. La última nota que obtiene del parcial es la que vale para computar junto con todas las otras notas de los prácticos, de los foros y de las consultas. ¿Se entiende? La última nota que obtengo, si yo me saco 6 en el parcial y no voy a recuperar, mi nota va a ser 6. Por lo tanto, voy a regularizar. Pero si yo quiero promocionar y voy al recuperatorio, habiéndome sacado 6, voy al recuperatorio, si me saco 7 o más, estoy en condiciones de promocionar, ¿sí? Reuniendo todos los requisitos que les dije anteriormente. Pero si yo me saco menos de 6, quedo libre. Es decir, me quedo con la última nota que obtuve en el parcial. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta más? Voy a dejar de compartir esto. Profe, disculpe, ¿dónde podemos ver, por ejemplo, cuántos créditos tuvimos hasta ahora por la participación de foros y todo eso? O sea, ¿dónde está la sumatoria, digamos, de cuántos puntos vamos? Esto le vamos a decir a las profesoras encargadas de los trabajos prácticos, porque cada profesora encargada de cada comisión es la que lleva adelante ese cómputo de los créditos obtenidos. Así que bueno, vamos a reunirnos con las profesoras ahora el lunes que viene, y vamos a subir a la plataforma del aula virtual para que ustedes vayan viendo más o menos cuáles son las condiciones que tienen para poder regularizar o promocionar. De todas maneras, uno tiene que ir haciendo un seguimiento y viendo si ha ido produciendo o no, si ha participado o no de los foros, si la participación sustantiva en el foro le da la cantidad de créditos que tenía el foro, que eran de 5 cada foro. Entonces, si ustedes han participado haciendo aportes importantes, aportes sustantivos dentro de ese foro, tienen la totalidad de los créditos. Ahora, si han participado solamente con la presencia, bueno, no van a tener esos 5 créditos. O sea, no Pero participamos con el grupo, sí participamos en los foros, pero igualmente era para saber, digamos, porque veo que por ahí, no sé, pueden haber errores o algo de que no estén computados o algo así. sí, no, los errores que hayan habido en los foros no se computan con una disminución de los créditos, sino que justamente el foro es para que ustedes hagan consultas sustantivas, como les digo, de contenido,
Y esto demuestra que ustedes están interesados en la materia, que han leído el tema, por lo tanto tienen esa duda. Y que ustedes se hayan equivocado o no, no les disminuye la cantidad de créditos, sino que lo que se evalúa es esa participación concreta, sustantiva, como les digo, de contenido profundo del tema, y no la equivocación, porque uno se puede equivocar, y justamente el foro es para aclarar esas dudas de contenido. Para aclarar o para que hagan aportes desde su perspectiva. ¿Qué hora tenemos? 9:50. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo liberados. Hoy por primera vez nos vamos a desocupar antes, 10 minutitos antes. Y bueno, nos veremos la próxima semana, que es la última clase teórica que tenemos. Y nos despediremos ahí, porque después ya no nos vemos más que ese día, porque después ya tienen que ingresar al parcial en el aula virtual y no nos vemos las caras. Así que ni tampoco tenemos la oportunidad de interactuar como lo hacemos en este momento. Así que si no hay más preguntas, me despido de ustedes hasta el viernes que viene. A ver, profe, si no he realizado un cuestionario, ¿afecta en la promoción de la materia? Sí, ustedes fíjense, en la primera clase están todos los requisitos que tienen que tener para promocionar. Si ustedes no realizaron una autoevaluación, no van a estar en condiciones de promocionar, sino de regularizar. Tienen que tener hechas todas las autoevaluaciones. A ver qué más preguntan acá. ¿Cómo serían las condiciones para promocionar? Ya está. Si se pasa a recuperatorio y se promociona, ya lo contesté, estoy leyendo las preguntas anteriores. Y bueno, y la última, profe, si no he realizado un cuestionario, ¿afecta en la promoción de la materia? Sí, el cuestionario corresponde a la autoevaluación y debía ser contestada, y para eso le dábamos 3 oportunidades para que vayan revisando y tengan la posibilidad de sí o sí aprobar ese cuestionario, ¿sí? 3 posibilidades para aprobar un cuestionario es mucho, es bastante, para que se vayan dando cuenta los errores que tuvieron en la primera, que los subsanen en la segunda, y si en la segunda aún continúan con errores, se van a dar cuenta, porque desaprueban, y les dice cuáles son las preguntas que han sido contestadas incorrectamente, y entonces tienen la tercera oportunidad. Por eso es que deben ser hechos la totalidad de los cuestionarios para poder promocionar. Bueno, si no hay más dudas, entonces me despido de ustedes y nos vemos la semana que viene. Hasta Chao, luego, chicos. buen día. Pasen un buen fin de semana. Hasta luego, profe, gracias. De nada. Bueno, Chao, profe, gracias. chao.